Buenas tardes a todos y a todas. Después de algunos problemas técnicos que afortunadamente hemos podido resolver, vamos a dar comienzo a nuestra actividad, a esta conferencia virtual sobre los efectos de la reforma laboral brasileña de 2017. Esta actividad la llevamos adelante en el marco del Observatorio para el Conocimiento y Estudio de las Normas vinculadas a las relaciones del trabajo comparadas. Este observatorio depende del Instituto de Investigación de la UMSA, de nuestra Universidad del Museo Social Argentino, a quien desde ya agradezco por este espacio, por este ámbito de intercambio, de estudio, de investigación vinculado con las relaciones laborales comparadas. Y para no extenderme más en la presentación, aclaro que esta actividad también la hacemos en articulación con IPEATRA, con quien la UMSA tiene firmado un convenio, y contamos con la presencia de Marcelo D'Ambroso, que fue con quien se articuló en una primera etapa este convenio, y esto ha redundado en distintas tareas, distintas actividades, publicaciones, y ahora continuamos con este observatorio que, en esta universidad. Voy a presentar rápidamente a Marcelo, haciendo una síntesis de su extenso y importante currículum, para pedirle, en su carácter de presidente honorario de IPEATRA, que haga una breve consideración y nos dé unas palabras también en representación de IPEATRA. Bueno, Marcelo Ferlín D'Ambroso es desembargador del trabajo, doctor en ciencias jurídicas, postdoctorando en derechos humanos, tiene una maestría en Derecho Penal Económico y otra en Derechos Humanos, presidente honorario de IPEATRA, profesor del Instituto Lula, miembro honorario del Instituto de los Abogados del Brasil y miembro de la Asociación de Jueces para la Democracia. Además, es autor de diversos libros, entre ellos Enfoque de Derechos Humanos aplicando a las relaciones del trabajo, y Derechos Humanos y Derecho del Trabajo, una conexión para la dignidad. Además, ha escrito numerosos artículos jurídicos. Y además, por sobre todo, es un querido amigo. Así que, Marcelo, muy bienvenido. Te pedimos que hagas unas palabras de representación de IPEATRA. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Mário. Buenas tardes a todas e todos. Mi querido amigo Oscar Krost, es una alegría reverte acá en este evento y participar con vos de esta charla tan importante en estos tiempos difíciles. Y desde IPEATRA, agradecer a la UNSA por el Instituto de Investigación y el Observatorio para el Conocimiento y Estudio de Normas vinculadas a las relaciones del trabajo comparadas, por este evento que hacemos en conjunto hoy sobre los efectos de la reforma laboral brasileña de 2017, de que vamos a escuchar doctor Oscar Krost. Y me gustaría, querido Mário, señalar unas cuestiones introductorias al tema, porque sabemos que la Organización Internacional del Trabajo es el organismo internacional competente en materia laboral. Pero el derecho del trabajo tiene sufrido muchísimo por las intervenciones que hacen instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y estas intervenciones son reiteradas, incluso
ya se sabe están dadas al insuceso. ¿Por qué? Hubo una misión técnica del FMI en el Panamá en el año 2016. Propuso reformas en el sistema de pensiones. Otra misión técnica del FMI en El Salvador en el mismo año, por una preocupación por el aumento de los costos laborales, hablando de una, entre comillas, erosión de competencia de las empresas, ha recomendado limitar los aumentos del salario mínimo y también medidas urgentes para garantir la sostenibilidad del sistema de pensiones, desde el aumento de la edad y también de las contribuciones. Otra misión técnica del FMI en el Perú en el año 2016 ha recomendado dar continuidad a la flexibilidad del mercado laboral y reducir la informalidad mediante reducción de los costos de contratación y despido. Como si eso fuera resolver el tema de la informalidad, ¿no? Otra misión técnica del FMI en la República Dominicana del año 2017 ha recomendado flexibilidad del mercado laboral para fortalecer la competencia de las empresas. También en Brasil, año 2016, un comunicado de prensa y del FMI ha dicho, luego tras el golpe, que el gobierno que sucedió a Dilma, el gobierno golpista, debería tomar acciones inmediatas para garantizar la retomada del crecimiento, desde un severo ajuste de presupuestos del Estado, una reforma de la seguridad social y la reforma laboral que sufrimos en el año siguiente, 2017, y que Oscar va a tratar con ustedes, cuyos efectos nefastos han simplemente desconstruido el derecho del trabajo que teníamos. Sobre el tema, tuvimos un encuentro en Itapema, Santa Catarina, presencial, con el querido Mario, y tuvimos oportunidad de demostrar cómo los principios de protección, de presunción de laboralidad, hoy no se aplican más, al menos no de la forma como se estudiaba en la facultad, en la ciencia del derecho del trabajo. Todas estas medidas recomendadas por las misiones técnicas del Fondo Monetario Internacional no fueron bien sucedidas en lo que propusieron. Es decir, la economía de estos países, como ejemplo, Panamá, El Salvador, Perú, República Dominicana y mismo Brasil, no ha mejorado por las reformas de la seguridad social o las reformas laborales hechas. Porque sabemos, leyes laborales no crean empleos. Lo que crea empleos, trabajos dignos, trabajos formales, son políticas públicas hechas por los gobiernos. Y es así que hoy en Brasil tenemos una paradoja, que es una economía que está creciendo, empleos creciendo, la renta de la clase trabajadora creciendo, pero los derechos no son más los mismos de antes. Son menos derechos, las empresas tienen más poderes porque al fin y al cabo es lo que se propone siempre para las reformas laborales, que se empoderen las empresas y se disminuyan derechos sociales y también la resistencia de la clase trabajadora. Lamentablemente,
es un cuadro preocupante porque los sindicatos de Brasil sufrieron un ataque muy fuerte. La tasa de sindicalización, que ya era baja, de un 16, 17% en el año 2016, vino cayendo y ahora estamos con 9,2. Es decir, que en 5 años, si eso no para, tal vez no vamos más a tener sindicatos. Y si no hubiera sindicatos, no vamos a tener democracia. Eso compromete todo el Estado democrático de derecho. Ahora Milei ha propuesto una reforma laboral en Argentina que tiene matices distintas, pero también incide en esta particularidad de agredir a los sindicatos, de ampliar las terciarizaciones, disminuir los derechos y por ahí va. Así que, querido Mario, querido Oscar, amigas y amigos que acompañan este evento, yo hago estas palabras de apertura para decirle la importancia de resistir a estas reformas, porque en realidad lo que producen es deformaciones gigantes del derecho como lo conocemos. Muchas gracias, querido Mario, y a Oscar, una buena charla. Muchas gracias, querido Marcelo. Brillantes tus palabras, creo que nos introduce muy bien en la temática que va a estar desarrollando Oscar, a quien me voy a permitir presentar eh, también con un destacado, más que destacado currículum. eh. Oscar Cross es graduado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, profesor en cursos de especialización en Derechos y Procedimiento del Trabajo y en escuelas judiciales de Tribunales Regional del Trabajo. Es juez de trabajo de la 12ª región, Santa Catarina. Tiene una maestría en desenvolvimiento, desarrollo regional, egresó de la Fundación Escuela de la Magistratura del Trabajo de Río Grande do Sul, diplomado en nivel superior en Relaciones de Trabajo y Sindicalismo por Flaxo Argentina, miembro del Instituto de Pesquisas e Investigaciones y Estudios Avanzados de la Magistratura y del Ministerio Público del Trabajo, de IPEATRA, y del Núcleo de Estudios del Trabajo. Es colaborador en periódicos jurídicos, integrante de la comisión editorial de la revista del Tribunal Regional del Trabajo de la 12ª región y de la comisión técnico-científica de la Escuela Judicial de la misma región. Gestor auxiliar del Comité Regional del Programa Nacional de Lucha contra el Trabajo Esclavo y el Tráfico de Personas y de Protección del Trabajo de la 9ª circunscripción del Tribunal Regional del Trabajo de la 12ª región. Tiene experiencia en las áreas de Derecho y Desarrollo Regional, Literatura y Derecho, con énfasis en el derecho procesal del trabajo, especialmente en reestructuración productiva, terciarización, teletrabajo y nuevas tecnologías. Y además tiene un más que interesante blog, www.direitodotrabalhocritico.com, que vamos a sumar a los links de nuestro observatorio. Como verán, es un joven juez, un joven magistrado con una vastísima experiencia. Oscar, bienvenido. Es un placer recibirte y nos va a estar hablando precisamente de los efectos de la reforma laboral brasileña de 2017. Bienvenido nuevamente, muchas gracias. Gracias, profesor, a los amigos.
Gracias, Marcelo, por el honor de estar acá tratando de la reforma laboral brasileña, tema complejo y sensible. Como brasileño del extremo sur, reconozco mi relativa familiaridad con el idioma español porque intentaré utilizarlo para expresarme, pidiendo comprensión por cualquier error. Los efectos de la reforma laboral brasileña de 2017 empezaron muchos años antes, desde la década de 1960. Flexibilidad, desregulación y deslaborización tiene eco en la arena política internacional, como bien puntuó Marcelo. La causa y consecuencia es el debilitamiento del estado de bienestar social, sustituido por otro de matriz liberal, no apenas neoliberal. Además de las orientaciones político-ideológicas de los partidos y de los gobiernos nacionales, el conflicto se establece a niveles globales, transnacionales y con graves impactos en países con economías emergentes o dependientes como Argentina y Brasil. En el año de 1966, ocurrió en Brasil la violación del sistema de estabilidad en empleo decenal y fue creado el Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio, que permitía y hasta fomentaba los despidos inmotivados. Hubo varias iniciativas del legislativo brasileño a favor de debilitar el sesgo protector del trabajo. En la reforma laboral impulsada por la Ley 13467 de 2017, tenemos el ejemplo más reciente. A través de ella se modificaron alrededor de 100 artículos de la consolidación de las leyes del trabajo. 100 artículos de un total de 900 y algo, en perjuicio de la clase trabajadora. De entre las materias alteradas, tenemos la ampliación de los espacios de negociación individual con reducción de los espacios de negociación colectiva, la carga financiera para el acceso a la justicia, fijación de precios de indemnización por daños morales, reducción del importe salarial y sustitución por cuotas de compensación prima sin repercusiones en costes y gastos de seguridad social. Ocurrió la creación de la figura del empleado hipersuficiente, no más hiposuficiente, cuya negociación individual prevalece sobre la ley en niveles inferiores al mínimo existencial. La primacía del negociado colectivo sobre lo legislado por debajo de la ley. Aprobación de acuerdos extrajudiciales con eficacia liberadora general. Subcontratación de actividades principales, no apenas actividades medio. Contratos hora cero, que acá en Brasil son llamados intermitentes. Flexibilización de los límites de jornada laboral en caso de incumplimiento de marco constitucional, a ejemplo de lo banco de tiempo tácito y, como se dice, escalas o baremos 12 por 36. 12 horas de trabajo por 36 de reposo. Extinción de las horas de trajeto, horas in itinere, mayores requisitos para reconocer el derecho a la igualdad salarial, que en Brasil llamamos equiparación salarial, contratación de trabajadores autónomos con exclusividad, limitación de la competencia material de los jueces para juzgar cuestiones atinentes a los acuerdos y convenciones colectivas, tan somente a aspectos formales. Contradicción de precedentes y jurisprudencia protectora del Tribunal Superior del Trabajo, establecida hace décadas.
La reforma laboral legislativa atacó todos los pilares del sistema de protección social de los trabajadores subordinados. Financiación sindical, campo de actividad sindical, como trató Marcelo, límites a las negociaciones individuales y colectivas por debajo del mínimo legal y constitucional, y principalmente el acceso al poder judicial. Al principio de absoluta inseguridad, lo que encontramos fue una caída abrupta en el número de demandas laborales, que oscila en Brasil entre 50 y 80%, a depender de la región del país y de la actividad. La recaudación de las contribuciones sindicales, do imposto sindical, hasta entonces obligatoria, también se desplomó del orden de 70 a 90%. Varias entidades representativas, no solo sindicatos, como centrales sindicais, federaciones y confederaciones, se vieron obligadas a cerrar sus puertas y vender sus propias propiedades que anteriormente habían ocupado. La reacción del Poder Judicial de primero grado, los jueces, no tribunales, fue acoger con agrado y sin restricciones la aplicación de las innovaciones jurídicas. En algunos casos, incluso, a las relaciones laborales terminadas antes de la entrada en vigor de la ley, sin ninguna atención al acto jurídico perfecto y al derecho adquirido. Como resultado, los costos procesales y los honorarios por pérdidas, que en Brasil nosotros llamamos de honorarios de sucumbencia, ficaron a cargo de los trabajadores. Comenzaron a ocupar los sitios de la web y los sites de noticia. El miedo a no ganar el conflicto laboral dio paso al miedo a seguir endeudado. Las tesis comenzaron a reducirse cada vez más y el número de solicitudes cayó a menos de 20% de lo que existía hasta 2017. Los sindicatos perdieron poder de negociación y varias categorías comenzaron a tener cero reajuste en sus pisos normativos. El escenario era apocalíptico, rayano en la guerra. Algunos jueces, sin embargo, debidamente provocados, ejercieron un control difuso de constitucionalidad y en acciones individuales generaron precedentes para mitigar los efectos de la reforma, lo que muchas veces resultó en decisiones mantenidas en el nivel de apelación por los tribunales. Cuando el Tribunal Supremo Federal, que en Brasil nosotros llamamos Supremo Tribunal Federal, fue provocado en el contexto de un control concentrado de la constitucionalidad de la ley, la mayoría de las disposiciones reformistas fueron respaldadas. La mayoría, pero no todas, con énfasis más recientemente, a pocos días, en una decisión ainda no publicada, en los requisitos para otorgar el beneficio de la justicia gratuita. Hasta 2017 bastaba una mera declaración de pobreza para reconocer el derecho, mientras que después solo se reconocía a quienes recibían salarios bajos o podían acreditar fehacientemente su estado de insuficiencia. La realidad es que la regla presunción se ha convertido en una excepción, prueba casi diabólica, provocando que muchos abogados dejen de postular pagos ante el menor riesgo de sucumbir. Con este escenario se ha incrementado el incumplimiento de la legislación laboral, lo que se puede comprobar en las innumerables denuncias fundadas sobre la reducción de personas a condiciones similares a la esclavitud, incluso en entornos urbanos y domésticos. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia en 2020, hasta ahora el número de demandas ha vuelto a crecer, no solo alcanzando los niveles, sino superándolos existentes hasta 2017, en una reanudación de la confianza y el acceso a la jurisdicción. El número de solicitudes ha aumentado y la respuesta de algunos sectores
ha sido proponer nuevos proyectos de ley o reformas constitucionales para limitar el papel del Tribunal de Trabajo y la ampliación de la conciliación extrajudicial con eficacia general liberadora. El mundo del trabajo es multifacético y complejo, con varios movimientos simultáneos de las piezas sobre el tablero, con tiempos y ritmos variables, lo que hace imposible comprender con precisión qué constituye acción y qué representa reacción. Las asociaciones de jueces, el poder legislativo, sindicatos, Ministerio Público del Trabajo, además de los partidos políticos, han sido sujetos activos en el establecimiento del debate y la toma de decisiones. Sin embargo, la fuerza del capital y de los agentes que lo representan, especialmente en el ámbito mediático de Internet, siempre va unos pasos por adelante. No solo se deciden las elecciones a cargos públicos a través de aplicaciones como WhatsApp y la inteligencia artificial, sino todos y a cada uno de los temas de interés social que requieren movilización, discusión y elección. Como resultado, lo que vemos a menudo en Brasil son trabajadores subordinados, empobrecidos, que utilizan discursos contra la ley laboral, la Constitución y la consolidación, convencidos por falacias y trucos de que la libertad y el espíritu empresarial los llevarán a mayores niveles de riqueza y sociabilidad. La principal falacia que sustentó la reforma de 2017, completamente contradichas por las cifras sociales, pero aún hoy coreadas por diversos sectores, es que la legislación protectora es costosa, restringe la creación de empleos e inversiones. Menos leyes, más riqueza y prosperidad para todos. Ni lo uno ni lo otro. Lo que se vio a partir de 2017, según varios estudios realizados sobre el tema, fue la caída del valor nominal de los salarios, el aumento de la precariedad e informalidad, la caída del consumo familiar y de su endeudamiento. Lo que genera empleo es producción. Lo que genera producción es consumo y lo que genera consumo son salarios. Menos salarios es menos empleo, exactamente el extremo opuesto de la situación que ha surgido en Brasil en los últimos años. Hoy la atención de los operadores de derecho laboral está centrada en el Tribunal Constitucional, nuestro Supremo Tribunal Federal, que ha dado la última palabra sobre las varias cuestiones relacionadas con la reforma, la mayoría de ellas a favor de la libre empresa y mercado. Ha habido muchos choques y fricciones entre las decisiones del Tribunal Superior de Trabajo y de la Suprema Corte Constitucional, con manifestaciones públicas de que las decisiones vinculantes de la Corte Suprema no están siendo respetadas. El momento es políticamente delicado, ya que en Brasil tiene la presidencia de la República un representante originario del movimiento sindical, presidente Luis Inácio Lula da Silva. Pero en el Parlamento una mayoría vinculada a cuestiones religiosas, agrarias y armamentísticas. Entre un poder y otro, el Poder Judicial y sus órganos actúan como algodón entre los cristales. Y precisamente aquí radica la relevancia de debatir el rumbo actual del derecho del trabajo. Sin una mirada crítica, como propuesto por el profesor Mario y Marcelo, y una postura protectora, tenemos de todo menos derecho laboral. Esta rama se separó del derecho civil y ganó autonomía precisamente porque no estaba sujeta al imperio de la forma. Se dejó de lado el discurso de la igualdad aparente y se refrendó una praxis impregnada de vida, basada en los males que marcaron y marcan la cuestión social en todo el mundo. Corresponde, por tanto, a cada operador jurídico dentro de su ámbito de actuación institucional preguntarse qué derecho del trabajo tenemos, podemos tener y queremos tener, sino preservar y ampliar el núcleo mínimo existencial digno establecido en Brasil
en el artículo 7 de la Constitución. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, señoras. Al debate. Bueno, muchas gracias, Oscar. Es un tema complejo y lo has abordado de una manera que nos has hecho una sistematización, creo que más que valiosa, y por eso muchísimas gracias. La idea de este observatorio es también permitir a los presentes, si quieren formular alguna pregunta, pueden hacerlo. Les pedimos que si lo hacen, somos muchos conocidos, docentes, investigadores, abogados litigantes, así que lo que le pedimos es que si la quieren hacer verbalmente, brevedad para la pregunta, y si no la pueden formular también por el chat que está habilitado en ese sentido. Así que dejamos abiertos los dos canales, y para romper el fuego, y siendo el coordinador, voy a hacer abuso de mi rol y formular la primera pregunta, también para conocimiento de muchos colegas de nuestro país, porque es una de las cuestiones que se están abordando ahora. En la reforma laboral, querido Oscar, hubo la derogación de la contribución histórica a favor de las organizaciones sindicales. Te pediría brevemente, si vemos, mientras esperamos alguna pregunta, si nos podés comentar cómo era la contribución que existía, y más que quitarla, lo que yo denomino una trampa de la voluntariedad, ¿no? Cuestión que ahora también se discute con las contribuciones de solidaridad, porque se da una supuesta libertad de elección a los trabajadores, que considero, y tengo mis serias dudas por la historia del derecho al trabajo, que sea tan libre, y como si no hubiera incidencia de los empleadores, de los empregadores en esas cuestiones. Así que aprovecho como para avanzar, ir avanzando en esto. Muchas gracias. Es una cuestión muy compleja, profesor, porque el sistema sindical en Brasil es muy parecido con una pirámide. Tenemos sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales sindicales. El costeo del sistema se da vía sindicatos. Entonces, teníamos la contribución sindical compulsoria, también llamada de imposto sindical, que representaba 80-90% del costeo del sistema. Tenemos contribuciones facultativas, asistenciales, establecidas en normas colectivas, acuerdos, convenciones, y también asociativas de los miembros efectivos del sindicato para costeo de planos de salud o siedes campestres, viajes y otras cosas. Pero el grosso de la receta del sistema venía de la contribución compulsoria. Cuando la reforma cambió, tornándola facultativa, los empleadores pasaron a presionar los trabajadores para se oponer a la contribución. Esto es muy explícito en los procesos judiciales y denuncias al Ministerio del Trabajo como conductas antisindicales, no apenas en el plano individual, pero también colectivo. Marcelo puede hablar hasta mejor do que yo por estar en el Ministerio Público de origen y también en el Tribunal Regional de Trabajo de la Cuarta Región, que es uno de los precursores de las discusiones acerca de eso. Hoy el movimiento sindical está moribundo porque no tiene costeo. Con la tercerización, las categorías han sido cindidas, con la
autonomización de vosotros, que nosotros llamamos pejotización, de PJ, persona jurídica, las categorías empleo, autonomía, para subordinados se fragmentaron como nunca antes. Entonces tenemos problemas de conciencia de clase, de custeio de organizaciones y hasta de la cogencia de las normas trabalhistas. Marcelo muy bien habló que en nuestro tiempo de facultad el derecho del trabajo tenía aplicación impositiva. No hay escoja, aplicar o no aplicar. Hoy el Supremo Tribunal Federal en Brasil cree, defiende, articula que la consolidación de las leyes del trabajo es una ley de aplicación voluntaria. Entonces, yo tengo una empresa y contrato al profesor Mario. El profesor Mario decide, yo quiero ser empleado, yo quiero ser autónomo, yo quiero ser cooperado, yo no quiero ser nada. Y eso es una charla, una lenda, porque las personas no tienen libertad. Entre flaco el fuerte, entre rico el pobre, la fuerza oprime y la ley liberta. No hay cómo. En el Brasil los discursos no corresponden a la práctica. Ese trata la cuestión como una cuestión de gusto, de opción, y no es. Entonces hoy los sindicatos están a vera de la muerte, en todos los sentidos. No tiene poder negocial, no tiene legitimidad con las bases. Es muy seria la situación. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Tengo varias preguntas. La primera de Gabriel Dos Santos, que pregunta si pensás, si crees que con la modificación de la legislación del trabajo en Brasil, el despido o la extinción de la relación laboral resulta desprotectoria. Y en su caso, ¿cuál sería el fundamento? Esa es la primera pregunta. Luego formulo ahí. Sí, en Brasil, hasta 1966, con el gobierno militar, nosotros tenemos la estabilidad decenal. 10 años de empleo, la persona no podría sufrir despido, sino judicialmente apurada una falta grave, que no sería apenas una falta, sería una falta calificada. Después de 1966, el régimen de estabilidad convivió con el Fondo de Garantía, pero en 88, con la Constitución, la estabilidad decenal fue extinta. Y nosotros apenas tenemos el fondo. Pero hay algunas garantías provisorias en empleo, la gestante, lo accidentado, lo dirigente sindical, el miembro de la Comisión Interna de Prevención de Accidentes, son excepciones donde antes teníamos una regla. En 1998, el Brasil ratificó la Convención 158 de la OIT y denunció la ratificación. Esto fue un error muy grande porque uno de los problemas más grave de la reforma es la facilidad de la rotatividad. El despido, contratación, alteraciones lesivas, despido, contratación, contratos muy cortos. Y eso dificulta la actuación sindical también. Entonces, o que traería mayor estabilidad al sistema, no apenas del trabajo, pero del consumo, del sistema de seguridad social, sería una estabilidad en los empleos. Y una de las posibilidades sería onerar a aquel empleador que promueve la rotatividad, majorando multas, creando impuestos específicos, y con eso retirando las ventajas del despido.
Cuando hay opción con más costo o menos costo, la tendencia del capital es pero lucro. Entonces me parece que no hay una política que hará cambiar la postura patronal, salvo se entienden en los números, en lucro, en ganos de capital. Infelizmente en Brasil así funciona. Bien, muchas gracias. Aprovecho también para transmitir saludos de la IS Cristiane Pereira, saludos desde el Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero. Eh, bueno, felicitaciones por la exposición de Natalia Jiménez, de Suzette Abitz Reuter, ¿no? Señalando lo objetivo y preciso de la exposición, de Silvia Gioconi también destacando lo clara de la presentación. Y tengo un par de preguntas más. Voy por la primera pregunta de Silvia Rufaldi, que pregunta si desde la llegada de Lula, la vuelta de Lula al gobierno, se pudieron recuperar algunos de los derechos recortados peyorativamente o directamente recortados. La pregunta de Silvia es muy triste porque lo que tenemos en 2 años del gobierno del presidente Lula es un freno a las perdas. No hubo ganos, solamente en salario mínimo, que es el piso nacional, nosotros tenemos mayoración, pequeña, pero sí, hasta entonces teníamos manutención del valor, pero los derechos son retirados por el Poder Judicial, por la jurisprudencia del Supremo y también por las leyes hechas en el Parlamento. El presidente Lula no tiene ninguna fuerza diante del Parlamento. La posibilidad es vetar, no sancionar las leyes, pero conquistar nuevos derechos o reconquistarlos no es una posibilidad concreta de hoy en día. Pero el gobierno anterior, durante la pandemia, nosotros tenemos la flexibilización por las llamadas medidas provisorias. Son leyes temporárias editadas por el presidente y submetidas posteriormente al proceso legislativo. Pero presidente Lula no hace medidas provisorias y el Parlamento no legisla positivamente para la clase trabajadora. Estamos en un momento stand-by, pero de pocos movimientos positivos, diría. Bien, bien, muchas gracias. Y la última pregunta, para ya después de la pregunta, le voy a pedir a Marcelo D'Ambroso que diga unas palabras finales para cerrar el evento. Tengo una pregunta de Álvaro Nakajima, que pregunta si los resultados de las elecciones en Brasil indican más dificultades para los trabajadores en razón del debilitamiento, enflaquecimiento de los sindicatos. Y ahora ingresó otra. Aprovecho para hacer las dos preguntas. Sí. 8 años después del impeachment, los derechos del trabajo han caído. Hay una reducción de la protección del trabajo que no resolvió el desempleo, hizo retroceder la calidad de vida en el país. Los derechos de los trabajadores todavía están en riesgo en el gobierno de Lula. ¿Existe previsión de regreso o de modificación en la actual coyuntura política? Creo que tiene que ver un poco con la respuesta anterior, pero desde ya lo dejo abierto para que Oscar se expida. Entonces, estas consideraciones y lo vinculado con el resultado de las elecciones. Gracias. Sí, las preguntas son muy pertinentes porque en el Brasil el derecho del trabajo pasa por la política antes del derecho y de la justicia.
Entonces, nosotros tenemos una verdadera guerra híbrida con discursos contra la consolidación, contra la protección, contra la tutela del Estado. Entonces, nosotros, jueces, abogados, miembros del Ministerio Público, tenemos poca margen para decidir, hasta porque la población muchas veces hace un discurso contra la protección, porque la guerra híbrida torna todo confuso. Entonces, los resultados del último domingo de las elecciones fueron de centro derecha, con pocas elecciones del Partido de los Trabajadores o de centro izquierda, o que da cuenta de que en los próximos años tendremos discusiones aún más conservadoras. Las personas no consiguen romper con el giro de la derecha, centro derecha, extrema derecha. Entonces, hablar en empleo es un asunto en Brasil considerado comunista, subversivo, antisistémico. Cuando hay un problema de base en los sindicatos, hay un problema de clase, de conciencia, educación, de diversas órdenes y hasta en el derecho. El derecho es el fin del problema, no el comienzo. 8 años após el impeachment, derecho, no tenemos una buena perspectiva, mismo con el presidente Lula, que envió al Parlamento un proyecto de ley para crear derechos a los trabajadores de plataformas. Cuando nosotros, yo, Marcelo, diversos colegas, entendemos que son trabajadores con una subordinación del siglo XXI, no del siglo XX. Entonces, cuando un presidente originario del movimiento sindical afasta los motoristas de coches o de motocicletas del campo del empleo, nosotros entendemos que o que hay una extinción de la figura contractual del empleo. En la actualidad no hay parlamentares de una bancada trabalhista. Nosotros tenemos discursos disonantes. La perspectiva próxima, a mi ver, es nebulosa. No tenemos una buena aspiración, por así decir. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por la claridad de tu exposición, la profundidad de tu excelente exposición. Y vamos a ir cerrando la actividad, pues estamos dentro de los tiempos que nos hemos propuesto. Yo personalmente te quiero agradecer nuevamente, porque en línea con lo que postulamos como marco general, también en este observatorio comparado, desde el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, siempre lo sintetizamos con una necesidad de poner en contexto y evidenciar intereses. Y creo que esto en tu exposición ha quedado más que claro. No solo el derecho, sino todo el entramado complejo, los procesos y situaciones complejos detrás de esto. Sin extenderme más, le voy a pedir a Marcelo D'Ambroso que nos diga que haga el cierre. Y además quiero destacar que esta es la primera actividad que realizamos con el observatorio, creo que más que interesante, y les agradezco a las y los asistentes también por su participación, por sus aportes al debate a través de las preguntas, y esperamos seguir contando con ustedes en este ámbito de reflexión e intercambio que estamos construyendo en este observatorio. Así, querido Marcelo, unas palabras para hacer el cierre y esperemos vernos muy pronto todos nuevamente en otro evento. O sea, ya nuestro observatorio está empezando a caminar, con algunos desperfectos técnicos al principio, pero bueno, hemos sobrevivido a ellos. Marcelo. Muchas gracias, querido Mário, querido Oscar,
colegas que nos acompañan. Me gustaría señalar las consecuencias de estas reformas neoliberales en América Latina. Y reafirmo que no aumentan la competitividad, el nivel de empleo o la formalización del trabajo. La privatización de la seguridad social, como experiencia en algunos países acá de Latinoamérica, tampoco amplía cobertura o disminuye la evasión, y lo que más hace es resultar en personas trabajadoras que no van a conseguir pensión suficiente para jubilarse. Reformas laborales neoliberales lo que hacen es aumentar el número de personas en la informalidad y sin protección social. De otro lado, aumentan el poder empresarial desde el ius variandi o por el tema de los despidos. Aumentan también la precarización, disminuyen el poder de los sindicatos, dinamizan el mercado de capitales en realidad con el dinero de la clase trabajadora y provocan profundo aumento de la marginalidad y exclusión social. Y aún más, se criminaliza la protesta social. Se aumenta la represión policial. No hay una fórmula por la cual vamos a poder revertir eso, sino que tomando conciencia en eventos como este, querido Mario, así que enhorabuena por la organización, y divulgando y tratando de cada vez más concientizar a las personas de este problema que, como dijo Oscar, nos da un futuro muy complicado. Así que las palabras finales, querido Mario, querido Oscar y colegas, no son muy optimistas, pero seguimos con esperanza. Muchas gracias, Marcelo. Creo que el tema va por ahí, ¿no? En escenarios complejos no hay que perder las esperanzas, porque son situaciones complejas y a veces las situaciones también se transforman por contextos e intereses que van surgiendo sobre la marcha, ¿no? Y creo que es un horizonte, ha sido y sigue siendo largo el horizonte de la lucha por los derechos sociales, y como señalábamos en otras oportunidades, citando a Max Weber, no se logra lo posible si una y otra vez no se lucha por lo imposible. Así que con estas palabras nos despedimos, les agradecemos a todos y a todas, especialmente a nuestro expositor, Oscar Cross, a Marcelo D'Ambroso en representación de IPEATRA, y a través de él también a la presidenta de IPEATRA, y desde ya a la Universidad del Museo Social, al director del Instituto de Investigación, el doctor Héctor Poloto, y a nuestro rector Eduardo Cisco. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.